Tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad les voy a hablar de mi monografía creada en la Universidad Peruana de los Andes, Facultad de Educación y Ciencias Humanas, en la especialidad de Educación Inicial, del curso de Metodología del Estudio Universitario, dictado por el docente Belisario Carlos Reyes y creado por la alumna Caterina Yalacón. He querido tocar el tema de educación inclusiva para integración de niños con necesidades educativas especiales con discapacidad auditiva. Para comenzar este tema, tenemos que tener bien en claro dos definiciones. La primera es la definición de educación y la segunda es la definición de discapacidad. Definición de educación. Según Piaget, en 1931, la pedagogía es como la medicina, un arte que se basa o debería basarse en conocimientos científicos precisos. Quiere decir que este psicólogo ruso decía que las personas, cuanto más carecen de cosas o tienen mayor necesidad, su poder adquisitivo de inteligencia cognitiva aumentaba. En su sentido más amplio, la educación se entiende como el medio en el que los hábitos, costumbres y valores de una comunidad son transferidos de una generación a la siguiente generación. La educación se va desarrollando a través de situaciones y experiencias vividas por cada individuo durante toda su vida. Definición de discapacidad. Según CONADIS, que son las siglas del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad, dice: una discapacidad es una condición que hace que una persona sea considerada como discapacitada. Esto quiere decir que el sujeto en cuestión tendrá dificultades para desarrollar tareas cotidianas y corrientes, que al resto de individuos no les resulta complicadas. El origen de una discapacidad suele ser algún trastorno en las facultades físicas o mentales. Tipo de discapacidad. Las discapacidades pueden afectar a las personas de distintas maneras. Aun cuando tengan el mismo tipo de discapacidad, algunas discapacidades pueden estar ocultas o no se pueden notar fácilmente. Aquí les digo tres tipos de discapacidad: discapacidad motora, intelectual y sensorial. Motora es cuando afecta alguna parte de nuestro cuerpo, como piernas o brazos. Intelectual es cuando afecta al cerebro. Y sensorial es cuando afecta algún sentido, son dos: el sentido de la vista y el sentido de auditivo. En esta oportunidad, el tema que voy a tocar es discapacidad sensorial auditiva. Las personas con esta discapacidad se distinguen entre dos: sordas totales y sordas parciales. Sordas totales, cofosis, poseen una deficiencia total o profunda. La discapacidad auditiva aparece como invisible, ya que no se presentan características físicas evidentes. Se hace notoria fundamentalmente por el uso de audífono y en las personas que han nacido sordas o han adquirido la pérdida auditiva a muy temprana edad por el modo de hablar. Hacen gemidos fuertes en su forma de hablar, y más cuando no tienen una adecuada educación. Sordas parciales o hipoacusia son aquellas personas que pueden escuchar un poco y con ayuda de un dispositivo pueden escuchar, o son también llamados los sordos medios. Estas personas pueden escuchar a 20 decibeles. Lengua de signos. Es la lengua natural de las personas sordas. Utilizan los signos gestuales y el alfabeto dactilológico. Es la lengua visual y gestual en la que se utiliza la expresividad de las manos, la cara y el cuerpo. En la parte izquierda del dibujo, como pueden apreciar, está el abecedario de señas. Y en la parte derecha ven a dos personas conversando, gestualizando y moviendo las manos. La cara y el cuerpo es un indicador para saber si están bien, están mal, molestos.
etc. El sistema bimodal. Palabra más signo. El sujeto expresa el mensaje utilizando la estructura del lenguaje oral y apoyándose en los signos del lenguaje, adquiriendo la información a través de dos canales, el auditivo y el visual. Como pueden ver en el dibujo, hay una señorita comunicándose con un joven. Ella está utilizando el lenguaje de las señas como también el lenguaje oral. Está gestualizando sus labios. Existen 8 posiciones distintas para discriminar las consonantes y 3 para las vocales. En las vocales, como pueden ver en el dibujo, el niño gestualiza 3 partes de la cara diferente para decir cada vocal. La parte de los lados para decir la vocal A, E. La posición de la barbilla para la vocal O. Y de la garganta es la I y la U. Y de las manos es cómo van a mover diferentes formas, ¿no? El alfabeto. Saber esto favorece la comprensión de los mensajes lingüísticos y facilita la adquisición de la lectura. La intervención educativa tiene muchos requisitos y condiciones para la escolarización. Hay 2 autores que dicen, como es Marshall y Fernández Viader, que hablan que para una buena educación debe de tener una escuela, equiparse de logópedas, personales de apoyo, maestros de educación especial, personas intérpretes de signos y con una buena adaptación de recursos y ambiente. Esto que va a hacer que el niño con discapacidad pueda adecuarse a una buena escuela y así adaptarse a la sociedad. En la educación especial en el Perú. En el Perú existen numerosos niños que tienen requerimientos especiales de educación. Algunos de ellos presentan discapacidad física, sensorial o intelectual y han sido rechazados o segregados por el simple hecho de tener alguna discapacidad. En épocas pasadas, un niño con discapacidad era marginado, era incluso no se exhibía, los padres tenían vergüenza por el qué dirán. En décadas pasadas no se les permitía ni el acceso a las escuelas nacionales, no cumpliendo con la Constitución Política del Perú, que según dice, la persona con discapacidad tiene iguales derechos que los que asisten a la población en general, sin perjuicio de aquellos derechos especiales que se deriven de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 7 de la Constitución Política del presente de ley y su reglamento. ¿Violando qué ley? La Ley General de la Persona con Discapacidad, número 27050. Los propósitos principales para la educación básica buscan asegurar que todos los niños, independientemente de sus características o dificultades, tengan las mismas oportunidades a acceder a la escuela y se les permita desarrollar sus habilidades y potenciales. Por lo tanto, se ha impulsado la integración de niños con necesidades educativas especiales a la escuela nacional, dando como resultado la aceptación de los niños con discapacidad, en donde sean respetados por la sociedad y lo más importante, que ellos mismos se acepten y se valoren, elevando su autoestima, demostrando seguridad, ser dependientes y autosuficientes. Bueno, en forma personal, yo soy una persona que he convivido con 4 personas que son sordas y en el tiempo de que ellos han tenido educación no se les permitía. Ellos tenían colegios especiales que hasta ahorita siguen viendo, como es el de Barranco o el de Surquillo, que son dictados no por personas comunes, sino son por monjas que vieron que no había una adecuada educación en una escuela regular, porque no se les permitía. Entonces ellas hacían su colegio parroquial, que no cobraban, era de honores, pero ayudaban a estos niños. El Ministerio de Educación, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, la Ley número 28044, Ley General de Educación, sus modificatorias, reglamentos
del decreto Ley 25762 en Ley Orgánica del Ministerio de Educación a través de la Dirección General de Educación Básica Especial, órgano responsable de la atención de las personas con discapacidad, asume la responsabilidad de proponer los cambios del sistema educativo requiere para lograr una educación de calidad y con equidad para estas personas, de igualdad de condiciones y oportunidades con la participación de la familia y la comunidad. Ahora vamos a hablar de los métodos de enseñanza en niños sordos. Cuando está leyendo, hay que utilizar un lenguaje de señas con movimientos corporales, faciales, para que sean espontáneos y fácil comprensión. Enseñar con paciencia, dedicación y lo más importante, leer con voz alta, gesticulando y haciendo mímica y pantomima. Leer cuentos infantiles es estimulante para niños sordos. No descuidar ningún lenguaje cuando esté leyendo. No hay que olvidar ni la mímica ni la lectura. Los dos deben ir a la vez. No hay que limitar la pantomima, la narración del texto. Se pueden añadir otros elementos que existen implícitos. Como pueden apreciar en este dibujo, como el niño se está tocando la garganta. Esto es para sentir el sonido que emite al gestualizar alguna palabra de sus cuerdas vocales. En el otro dibujo vemos a una señorita que está hablando, que está gestualizando bien una letra, una consonante, para que el niño aprenda el lenguaje de los labios y no solamente el lenguaje de las señas. Seguir las indicaciones del niño y tenerlas en cuenta, no hay que aislarlas de la historia. Adoptar las señas y su tamaño para mantener el interés del niño en la lectura. Preguntarle al niño a través de la expresión facial si le gustó o no le gustó, o si entendió. Entre más veces se lea o se describa un cuento, el niño va a adquirir más conocimiento. La expresión corporal hay que evidenciar al niño y que la narración se ha producido un cambio de personajes, aumentarle personajes. Esto va a ayudar al niño a entender y a comprender mejor una lectura. Bueno, para terminar esta exposición, voy a tener en cuenta que uno no debe de discriminar a una persona por una condición física. Debemos vivir y convivir por un mundo sin barreras, ¿no? Y antes de culminar este video, voy a hablarle el objetivo de mi proyecto. Como les dije anteriormente, yo he convivido con 4 personas sordas y yo sé de las dificultades que hay para esas personas. Ahora el ministerio y el Minedu se encarga de la educación, que la educación sea más participativa. Habla que todo colegio debe tener una persona con discapacidad, así sea auditiva, visual, motora. ¿Para qué? Para que ellos sean parte de ¿qué? De la sociedad y que cada miembro de la familia ayude. En caso de personas con discapacidad, de sordas, el Minedu ha hecho programas para ayuda social. Una de ellas es integrar a personas